Hola amigos, bienvenidos a otro video de nuestro canal Huerto Orgánico. Se me ha preguntado varias veces si es posible tener hortalizas en macetas. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo se hace eso, les vamos a dar algunos tips que les van a ayudar para que puedan tener éxito de tener una hortaliza en una maceta. Acá tengo este recipiente que se usa como maceta. Hay diferentes materiales que se pueden usar. Algunos de los materiales más importantes para tener un mejor éxito serían aquellos que son hechos de arcilla o de terracota. Les quiero explicar aquí los aspectos agronómicos del cultivo de hortalizas en macetas. La mayoría de las macetas, cuando las compramos, traen unos agujeros ya predeterminados. En ocasiones estos agujeros no son suficientes para crear un drenaje ideal para nuestra planta, o a veces puede ser que de acuerdo con el tipo de planta que estemos cultivando también sean excesivos. Esto se los voy a explicar en este proceso para que ustedes puedan lograr tener éxito en tener hortalizas en macetas. También les voy a mostrar al final del video algunas plantas que yo tengo en macetas que producen, para que ustedes puedan ver cómo se puede realizar esto. Bueno, aquí les voy a mostrar el proceso de rellenar una maceta para nuestra hortaliza. Una de las consideraciones muy importantes antes de que plantes tu hortaliza en una maceta es recordar que tu planta va a permanecer en la maceta por un promedio de 5 meses, 4 meses o quizás más, dependiendo del tipo de hortaliza. Acá tengo chile habanero en una maceta, y estas plantas pueden estar en la maceta por hasta año y medio produciendo. Entonces es importante que creemos las condiciones para que esa planta pueda sostenerse durante todo ese periodo de tiempo. En el caso como de jitomates, como lechugas, remolachas, ellas no duran tanto en la maceta, pero en este caso vamos a tener en cuenta de que ese periodo de tiempo que va a permanecer la planta, de acuerdo a nuestra región, debemos saber si vamos a pasar por un periodo de sequía o de exceso de agua. Porque por extraño que suene, uno de los factores principales que van a determinar el éxito o el fracaso de una hortaliza en una maceta es el exceso de agua o la falta de agua. Entonces, dependiendo de nuestro clima, debemos pensar en los próximos 4, 5 o 6 meses qué tipo de clima vamos a tener. Aquí en nuestra región principalmente tenemos dos etapas bien diferenciadas, una etapa seca y otra etapa húmeda, que corresponden aproximadamente de 4 a 5 meses de la etapa húmeda y el resto del año de una etapa seca. Entonces yo tengo que determinar eso, porque en base a eso yo voy a crear las condiciones para que mi plantita en la maceta pueda sostenerse por todo ese periodo y no entre en los problemas que hemos mencionado del exceso o la falta de agua. Ahora les voy a explicar un poco de los aspectos agronómicos que inciden en este proceso de la sequedad o el exceso de agua. Miren, cuando ponemos una hortaliza, automáticamente todo el cuerpo de la maceta está expuesto al aire, está expuesto al sol, está expuesto a todas las condiciones meteorológicas. Entonces, cuando nosotros rellenamos nuestra maceta con materiales más ligeros, como los que comúnmente se usan como sustratos, que son muy buenos para crear drenaje, pero en ocasiones se secan muy rápidamente. Al secarse rápidamente, nosotros vamos a estar obligados a regar más constantemente. Cuando regamos más constantemente, también creamos condiciones en las cuales nuestros nutrientes se van lixiviando y los perdemos a través de tanta agua que le echamos
a la planta, lo cual va a influir obviamente en su desarrollo y en su rendimiento. Ahora vayamos a la otra parte en la cual podría crearse una condición de exceso de agua. Cuando rellenamos nuestra maceta, es importante considerar que aquí en el fondo, si yo le pongo suelo puro, como el que yo tengo aquí, es un suelo. Este suelo, con el tiempo, cuando nosotros regamos, este se va a ir y se va a ir en el fondo. Con el tiempo, el suelo se va a endurecer por los cambios de temperatura y los cambios entre agua y sequedad, y se va a endurecer, y al endurecerse nos va a bloquear nuestros orificios que nos sirven de drenaje. Entonces, al bloquearse, nuestra cantidad de agua va a permanecer aquí y vamos a tener un exceso de agua, aun cuando en la parte superior veamos que está seco el sustrato o nuestra mezcla de cualquier material que hayamos puesto. De manera que nuestras raíces no van a poder crecer porque aquí va a haber un exceso más de agua por el bloqueo de estos agujeros. Como les dije anteriormente, si vamos a sembrar en una etapa lluviosa, tenemos que tener en cuenta este factor, lo cual podríamos nosotros hacerle más agujeros a la maceta para contrarrestar este efecto. Yo les voy a mostrar aquí lo que yo personalmente hago. Lo que yo les quiero explicar aquí es que ustedes entiendan el concepto agronómico y ya ustedes, de acuerdo a los materiales que ustedes tengan a su alcance o en su entorno, lo puedan usar así como yo le hago. Mire, yo por ejemplo, para evitar esta parte del fondo, uso a veces este material que es la cáscara de coco, que es un material que aquí existe y que es gratis. O sea, lo podemos conseguir fácilmente. Se lo pongo aquí en el fondo para que me cree un drenaje de fondo, como se ve acá, una pequeña capa. También, si no quiero usar esto, puedo usar hojarascas. Aquí en nuestra región hay suficiente hojarasca de los árboles que tiran la hoja durante una etapa del año. Podemos usar esto, poner una capa de hojarascas para que nos ayuden aquí para mejorar el drenaje. Aún así, estos materiales con el tiempo van a servir como materia orgánica para nuestra planta. Así que podemos usar las hojarascas o también una combinación de las dos, dependiendo de las condiciones en la cual nuestra planta se va a desarrollar. Entonces, esto es lo que yo hago. Le pongo aquí, entonces ahora le agrego una parte de suelo, lo cual va a ser una capa ligera sobre nuestro material de coco. Esto va a evitar que de esa manera la parte de abajo no se bloquee y no se apelmace con la tierra que tenemos acá. Okay. Entonces, dado que nuestra planta va a permanecer, en este caso, a mí me gusta plantar los chiles habaneros porque me gusta tenerlos cerca de la casa, cerca de la cocina, y son muy movibles cuando se tienen en una maceta. Entonces tengo que considerar que esta planta va a permanecer más de un año en esta maceta, o aproximadamente un poco más. Entonces lo que yo hago, uso esta parte que es estiércol de animales de corral sin compostear. Este es como viene, es bruto, es puro, no ha sido compostado. Lo agarro, lo agrego y uso una capa en mi maceta. Ahora les voy a explicar por qué yo hago esto. Hay dos razones principales por las que yo lo hago.
Lo hago porque me ahorra el proceso de composteo. Hacer compostas es un proceso laborioso, es un proceso que toma tiempo y necesita precisión. Entonces, yo al poner este material, lo voy a poner al fondo porque cuando mi planta llegue a crecer y las raíces toquen este lugar, ya este material ya estará listo para que pueda ser usado por la planta. Segundo, me va a servir como un pequeño reservorio de nutrientes para las partes posteriores del crecimiento de la planta, porque vamos a recordar que esta planta va a estar aquí por un buen tiempo. Entonces, el suelo que yo puse abajo y el suelo que le voy a poner encima, otra capa de suelo, van a servir para que las lombrices y los microorganismos que se encuentran en el suelo se encarguen de procesar nuestro estiércol sin compostear. Entonces, como se dieron cuenta, una capa abajo y otra capa arriba, y ya tenemos aquí nuestro pequeño reservorio de nutrientes. Les aseguro, porque lo he visto, que con el tiempo, si ustedes vacían la maceta, se van a dar cuenta que las lombrices de tierra que existen se encargan de consumir y de reproducirse en el abono que hemos puesto en medio de las dos capas de tierra. Bien, ahora vamos a la parte final entonces de rellenar nuestra maceta. Acá tengo abono ya composteado. Si se dan cuenta, es un abono negro, rico, suelto, que es ya una composta ya hecha. En ocasiones también se puede usar estiércol ya añejado, ya envejecido, ya que tiene mucho tiempo. Se puede usar también para rellenar esta maceta. Entonces, en la parte final, lo que yo hago, uso una parte de composta o estiércol ya muy antiguo y la mezclo con una parte de tierra. Aproximadamente como un 60% de la composta, un 40% de tierra, dependiendo también, como repetí, de las condiciones que vamos a tener. La mezclo. Ya que esté mezclada perfectamente, ya rellenamos la parte superior de nuestra maceta. Ahora, hay personas que plantan directamente en la composta. Hay personas que usan sustratos como vermiculita, arena, otros materiales para revolverlo y combinarlo con las compostas. En este caso, a mí me gusta ponerle el suelo, porque el suelo le da una capacidad mayor de retención de agua, porque yo no quiero pasar por ese proceso de regar excesivamente, porque el riego excesivo hace que se lixivien nuestros nutrientes y los terminamos perdiendo en el suelo, especialmente en el caso del nitrógeno y algunos más cuando es excesivo el riego. Entonces aquí ya tenemos nuestra maceta ya terminada de llenar. Y ahora ya podemos plantar nuestro chile habanero. Entonces, amigos, este proceso es
exactamente igual al que yo tengo aquí. Aquí tengo dos macetas de chile habanero. Están hechos igual de esa manera, con esas capas de material. Ya hace como 2 días lo rellené un poco con suelo en la parte posterior, porque con el tiempo este material va a bajar un poco y va a dejar más espacio porque se va consumiendo, y también porque los materiales se van degradando a medida que pasan los meses. Entonces aquí les puedo mostrar dos patas de chile habanero. Estos ya llevan como 8 meses en estas macetas. Trato de reciclar los materiales. Estos las encontré en la orilla de los caminos que la gente tira. Entonces es una buena forma de reciclar estos recipientes, usarlos como macetas para cultivar. Como pueden ver aquí también depende del tipo de planta que vamos a tener en una maceta. Hay plantas que pueden aguantar mucho tiempo y soportar esas condiciones de las cuales hemos hablado. Muchas de esas plantas ornamentales, algunas plantas de desierto, tienen mayor plasticidad. ¿Qué quiere decir que tienen mayor plasticidad? Quiere decir que se adapta mejor a los estreses del clima y de las condiciones del ambiente. Lo mismo las hierbas aromáticas. Aquí tenemos hierbabuena. También se adapta muy bien para el crecimiento de maceta, realmente sin ningún cuidado. Incluso aquí en esta maceta directamente solamente usé suelo. No se hizo ninguna de esas mezclas porque el tipo de planta es una planta que, como les dije anteriormente, puede soportar todas esas condiciones y por lo tanto no nos da mayor problema. Así que tenemos que conocer un poco de los requerimientos de nuestra planta para poder tenerlos en una maceta. Bueno amigos, este es el video que les quería mostrar. Espero les haya gustado. Denle like a nuestro video y puedan compartirlo. También puedan suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir difundiendo estos videos educativos para que más personas se puedan beneficiar y hacer sus huertos orgánicos. Hasta la próxima.